Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó y los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, llama la atención la segunda lectura que hemos escuchado hoy de la carta a los Romanos, donde el apóstol San Pablo abre su corazón expresando un gran dolor porque sus hermanos de raza, los judíos, no aceptan a Jesús. Y eso le duele mucho porque son como sus familiares y lo que uno más ama siempre es la familia de uno y quiere que la familia esté bien. Y San Pablo sabe que lo mejor que le puede suceder a la familia es estar cerca del Señor, es vivir con Jesús, ¿no? Y los judíos no aceptan a Jesús, no le creen a Jesús, no tienen fe. ¿Y por qué no tienen fe? Tal vez por orgullo, tal vez porque se endurecieron en su corazón. Y hasta el día de hoy, los judíos no reconocen que Jesús es el Mesías, el Salvador. Y es muy misterioso, dice Pablo, porque ellos tienen la ley, ellos tienen el culto de Dios, ellos son el pueblo elegido del Señor, tienen las promesas, tienen los patriarcas. El mismo Jesús viene de la descendencia de Israel, ¿no? Y no aceptan a Jesús. Entonces, esto primeramente llama la atención y la liturgia nos dice, no es tanto el vínculo de la sangre, ¿ya? Lo que a uno lo va a salvar, sino la fe. El mismo Jesús dice: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quiénes son mis familiares? Son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Por lo tanto, la invitación que hoy nos hace el Señor es a vivir de fe, con una fe verdadera. El Evangelio justamente muestra qué es lo que puede hacer la fe. Cuando uno tiene fe, igual que Jesús, puede caminar sobre las aguas. Es decir, las tormentas de la vida a uno no lo van a hundir, porque el Señor es mi pastor, nada me faltará. Caminaremos sobre las aguas con Jesús. Si lo único que hace falta para caminar sobre las aguas, inclusive en la tempestad, es tener fe, seguir al Señor, creer al Señor, tener confianza en Él. ¿Y cómo se puede tener esta fe? Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo se puede aumentar la fe? Escuchando la palabra y dedicando tiempo a la oración, ¿no? Comienza efectivamente el Evangelio diciendo que Jesús manda a sus discípulos a la otra orilla, que crucen el lago, y Él se va a la montaña a rezar, a orar, a hablar con el Padre Eterno. Porque de ahí viene la fortaleza de Jesús, ¿no? Él también es humano, Él siente debilidades, Él siente carencias, Él tiene hambre, tiene sed y tiene necesidades afectivas, tiene todo, como todo ser humano. Pero ¿dónde encuentra la fortaleza? En la oración. Entonces Dios llena todos los espacios, ¿no? Y una persona que tiene fe puede, insisto, superar todos los problemas de la vida, incluso
como dice aquí, caminar sobre las aguas, ¿no? Y si uno no tiene fe, uno se desespera con los problemas, como le pasó a los discípulos que veían que la barca se iba a hundir porque eran unas olas muy profundas. Yo estuve allá en el lago de Galilea cuando visitamos, ¿no?, con la peregrinación de acá de la parroquia, y en realidad el lago no es muy grande, es más chico que el lago Calafquén, pero está mucho más abajo que el nivel del mar. Entonces parece que se crean unos remolinos ahí por temas de temperatura y atmósfera, y unas olas muy grandes de repente surgen, ¿no? Y esas eran las que iban a dar vuelta el bote. Entonces ahí Jesús se va caminando por las aguas, o corriendo tal vez, ¿no?, y llega donde los discípulos. Pero dice la palabra que los discípulos pensaron que era un fantasma, porque cuando uno está problemado, cuando uno está en angustia, cuando uno está con crisis, entonces uno se siente lejos de Dios. Y cuando uno le hablan del Señor o de las cosas de Dios, eso fuera como un fantasma, como una cosa que no tiene realidad, porque uno está tan enceguecido, ¿no?, por el problema que lo aqueja a uno, que le cuesta mucho poner la confianza en el Señor. Pero Pedro, cuando ve que es Jesús, le dice: Señor, mándame ir a ti para caminar sobre las aguas también, ¿ya? Pedro era muy espontáneo y era muy impulsivo, y eso era bueno, ¿no?, porque no dudaba al principio, pero cuando vio que estaba caminando sobre el agua, dijo: ¿qué estoy haciendo?, ¿no? Y ahí se empezó a hundir, ¿ya? Quizás yo no hubiera dado ni siquiera un paso, él dio algunos pasos por lo menos. Bueno, Jesús lo libera, ¿no es cierto?, lo toma de la mano, lo saca, ¿no es cierto?, y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué te faltó fe? ¿Por qué dudaste? Entonces ahí está la enseñanza de hoy, ¿no? Si tenemos fe, si confiamos en el Señor, nada nos podrá abatir, jamás. Podremos caminar sobre las aguas. E inclusive, como Jesús, podremos calmar las tempestades, ¿no? Porque apenas Jesús subió a la barca, quedó todo tranquilito. Entonces, ahí está la gran enseñanza. La primera lectura nos habla del libro de Reyes, la historia del profeta Elías. Elías era el profeta más conocido y más poderoso, parece, ¿no?, del Antiguo Testamento, de la historia antigua. Entonces, en esta historia nosotros vemos algo que es muy, pero muy humano, que son las pasiones a las cuales estamos sometidos nosotros y que muchas veces como que nos impiden vivir la fe, porque nos amarran mucho a lo mundano, ¿ya? Entonces dice la palabra de Primera de Reyes que Elías subió al monte Horeb y quería experimentar la presencia de Dios, pero en eso vino una gran tempestad, fuerte tempestad con lluvia, ¿no es cierto? Era tan fuerte el viento que rompía las rocas, dice, ¿no? Nosotros también hemos sufrido tempestades acá en Chile, ¿no? Hace poco, este año, quedamos llenos de agua en la zona central. Después vino un terremoto, pero inmenso. Bueno, terremotos también estamos acostumbrados aquí, ¿ya? Y después vino un incendio voraz, que se quemó todo lo que estaba alrededor del profeta. También sufrimos incendios nosotros, ¿no?, en el verano, ¿ya? Pero dice aquí la palabra de Dios que Dios no estaba presente en el viento, ni en el terremoto, ni en el incendio, en el fuego. No estaba Dios, ¿no? ¿Dónde estaba Dios? Llegó en una brisa suave, una brisa suave. ¿Y qué es la brisa suave? Representa el momento de tranquilidad, de contemplación que uno puede tener, de oración, de contacto con Dios, ¿no? Cuando uno se pone realmente en la presencia de Dios y ora, se pone en una actitud de niño con Él, ¿no?, de hijo, y se abandona a su amor y oramos de verdad. Entonces ahí experimentamos la presencia de Dios. Es cierto que algunas personas experimentan a Dios en el terremoto, ¿no?, porque a veces se ven algunos que se dicen ateos, que están de rodillas rezando: Dios mío, por favor, ten piedad de mí, ¿no?, en el terremoto o en el incendio o en la tempestad. Porque a veces, cuando nos aprieta el zapato, como se dice, nos acordamos del Señor. Pero hoy día Jesús nos invita a tener una actitud más constante en la fe, a estar siempre en actitud de acción de gracias, ¿no?, de confianza en Dios, ¿no?, en la alegría y en la tristeza, como se dice para los matrimonios, ¿no?,
en la salud y en la enfermedad. En cualquier circunstancia de la vida nos vamos a amar, siempre. El marido y la mujer, pero también nosotros con Dios. Siempre estaremos en esa actitud de cercanía con Él. Eso es la fe. En las buenas y en las malas, siempre con el Señor. Yo creo que esa era la actitud que tenía siempre don Manuelito, que hoy recordamos, su memoria, sobre todo al final de su vida, en que claramente él se fue santificando bastante y ya uno veía que tenía un carácter diferente, don Manuel, ¿no? A veces estas pasiones de la vida a uno como que lo mueven mucho y hacen que la barquita de nuestra vida se mueva para allá y para acá, ¿no? De hecho, el viento que he hablado al principio representa el orgullo, la soberbia, ¿no? El viento de uno querer siempre salirse con la suya y anteponer mi voluntad, mi capricho a la voluntad de Dios. Eso es el orgullo, ¿ya? Todos tenemos esa soberbia, ese orgullo que nos impide ser verdaderamente hijos ante Dios. Después la otra pasión que es muy fuerte es la ira y el odio, ¿ya? Que está representado en el terremoto, ¿no? Como que ese terremoto, esa rabia, ¿no? La ira, la envidia, la codicia, el deseo de tener, el egoísmo, ¿ya? Es una pasión que a veces nos hace tanto daño, ¿no? Y la otra pasión representada por el incendio es la pasión de la carne, ¿no? Que todos estamos hechos de barro y experimentamos pasiones, por ejemplo, deseo de dormir más de la cuenta, de comer, deseo de instintos de distinto tipo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo poder dominar estas pasiones? ¿Cómo poder superar y poder controlar estos caballos chúcaros que están en nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, tal vez la respuesta está aquí, ¿no? Con la oración, uniéndonos más al Señor. Ciertamente esa brisa suave que es el Espíritu Santo va a comenzar a transformar nuestra vida y a darnos otro carácter. Entonces yo veía eso en don Manuel, desde que lo conocí bien en el año 2008 hasta el final, fui notando que su carácter se iba como equilibrando cada vez más y cada vez era como más estar con Jesús prácticamente, ¿no? O con el Padre Dios. Yo creo que estar con el Padre Dios debe ser algo muy amoroso, muy bueno. Y personas tan buenas como él o como don Sixto, que también era muy, muy paternal en los últimos años de su vida, él adquirió esa característica, don Sixto Parzinger, que lo tuvimos acá, y muy humilde, ¿no? Pienso que así va a ser el Padre Dios cuando nosotros lo conozcamos en el cielo. Y todas las personas buenas, ¿no es cierto?, que son masculinas, que son paternales, que son hombres, que han adquirido este carácter, se parecen a Jesús. Es decir, tienen un temperamento tranquilo. No sé, habría que preguntarle a la familia cómo era don Manuelito, si siempre se mantuvo así en ese estado de humor, tal vez cuando era más joven, no tanto, ¿no? Pero al final era así, pues era un hombre que estaba siempre positivo, siempre alegre. Yo nunca lo vi quejarse, nunca le vi hablar mal de otra persona. Una persona que estaba en paz con Dios y consigo mismo, ¿no? Entonces eso yo creo que es un lindo recuerdo, que claro, uno piensa en estas personas, don Manuelito, don Sixto, particularmente también he estado pensando mucho últimamente en el padre Sergio, que son personalidades paternales, ¿no? Son padres, verdaderos padres espirituales que han pasado en la vida de uno y nos damos cuenta que son un poquitito ya el reflejo de Dios en nuestra propia vida, para que también nosotros podamos ir avanzando en nuestra espiritualidad, en nuestra fe y alcanzar ese don de someter estas pasiones y estas tempestades del mundo, de la carne y del demonio a la cual nos vemos sometidos día a día. ¿Se puede? Sí. Para Dios nada es imposible. Basta tener fe, y eso significa confiar en Dios y dejar de confiar mucho en sí mismo y en las propias fuerzas. Así sea. Amén.